Feliz día. Vamos a compartir la lectura de este sábado del libro del profeta Zacarías. En aquellos días levanté los ojos y vi a un hombre con una cuerda de medir en la mano. Le pregunté, ¿a dónde vas? Él me respondió, voy a medir la ciudad de Jerusalén para ver cuánto tiene de ancho y de largo. Entonces el ángel que hablaba conmigo se alejó de mí. El otro ángel le salió al encuentro y le dijo, corre, hablaré a ese joven y dile, Jerusalén ya no tendrá murallas debido a la multitud de hombres y ganados que habrá en ella. Yo mismo la rodearé, dice el Señor, como un muro de fuego, y mi gloria estará en medio de ella. Canta de gozo y regocíjate, Jerusalén, pues vengo a vivir en medio de ti, dice el Señor. Muchas naciones se unirán al Señor en aquel día. Ellas también serán mi pueblo, y yo habitaré en medio de ti. Palabra de Dios. El Señor será nuestro pastor. Escuchen, pueblo, la palabra del Señor. Anúnciela aún en las islas más remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá y lo cuidará como el pastor a su rebaño. El Señor será nuestro pastor. Porque el Señor redimió a Jacob y lo rescató de las manos del poderoso. Ellos vendrán para aclamarle al monte Sión y vendrán a gozar de los bienes del Señor. El Señor será nuestro pastor. Entonces se alegrarán las jóvenes danzando, se sentirán felices jóvenes y viejos, porque yo convertiré su tristeza en alegría, lo llenaré de gozo y aliviaré sus penas. El Señor será nuestro pastor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como todos comentaban, admirados, lo prodigio que Jesús hacía, éste dijo a sus discípulos, presten mucha atención a lo que le voy a decir. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendieron estas palabras, pues un velo les ocultaba su sentido y se le volvía incomprensible, y tenía miedo de preguntarle acerca de este asunto. Palabra del Señor. Hoy en el Evangelio vamos a ver dos momentos. Primer momento, cuando nos dice que ellos comentaban y todos estaban admirados de lo prodigio que hacía Jesús, y todos pues hablaban, decían, compartían, estaban felices de todos esos prodigios que Jesús hacía, y los apóstoles pues sentían en su corazón esa felicidad. Los apóstoles compartían, ¿sí?, esa dicha, esa palabra que Jesús predicaba, que lo llenaban interiormente, esa palabra que Jesús predicaba, que era palabra de autoridad, que lo llenaban a ellos de esperanza, que veían la vida de otra manera, de otros planos, que lo llevaban a sentirse bien, se sentían dichosos estando con Jesús, escuchando a Jesús, y más de eso pues se admiraban viendo los milagros que Jesús hacía, milagros portentosos, milagros que nadie antes habían hecho. Ellos habían visto a Jesús caminando sobre las aguas, ellos habían visto a Jesús haciendo la multiplicación de los panes, la multiplicación de los peces. Ellos habían visto a Jesús haciendo cantidad de milagros, sanando a cantidad de personas, cómo Jesús sanaba y curaba a los leprosos, cómo Jesús liberaba a muchas personas poseídas por el demonio, y cómo Jesús había resucitado a la hija de Jairo o al joven de la viuda de Naín que llevaban a enterrar. Por lo tanto, ellos estaban admirados, estaban contentos con Jesús, pero Jesús le cambia la hoja y le pone la otra cara de la moneda, la otra cara de la vida, donde esa admiración, esa alegría,
Jesús se la cambia con estas palabras que le dice. Fue como un aguafiesta en ese momento porque le dañó, ¿sí?, la admiración, la alegría que ellos sentían con una noticia que ellos no querían comprender. Cuando Jesús le dijo, presten mucha atención lo que le voy a decir. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, pero ellos no entendieron estas palabras, pues el velo se le ocultaba, su sentido, y se le volvía incomprensible, y tenía miedo de preguntarle a Jesús acerca de este asunto, porque esta vez es la segunda vez que Jesús le anuncia a los apóstoles lo que le va a pasar a él en Jerusalén, cómo lo van a apresar y cómo le van a quitar la vida, cómo lo van a matar, pero que va a resucitar al tercer día. Pero nos dice el Evangelio que a ellos les daba miedo preguntarle eso a Jesús y se le volvía incomprensible esas palabras que Jesús le decía a ellos en ese momento. Y por esa razón, después que Jesús resucitó, veremos a los apóstoles que todavía se cerraban a creer, aunque Jesús le había anunciado 3 veces que él iba a morir, pero que iba a resucitar, que lo iban a matar, pero que iba a resucitar. Cuando llegó María Magdalena con la noticia el primer día de la semana que se había robado el cuerpo de Jesús y después le dijo que lo había visto resucitado, no le creyeron. Después cuando esos 2 discípulos que iban camino de Emaús, uno de ellos Cleofás, que se le apareció Jesús y fueron ellos a decirle a los apóstoles que en el momento de la fracción del pan, al partir el pan, reconocieron a Jesús que se desapareció y vino a traer esa noticia a los apóstoles, tampoco le creyeron. Pues bien, aunque Jesús le había dicho a lo largo de esos 3 años que Jesús compartió con ellos, 3 veces le anunció lo mismo, pero era para ellos incomprensible. Ellos no entendieron esas palabras de Jesús. Fue para ellos incomprensible entender de que Jesús iba a ser apresado. Fue para ellos incomprensible de que lo iban a apresar, que lo iban a matar, que lo iban a crucificar. Era incomprensible, ¿por qué? Porque ellos veían que Jesús era un hombre bueno, un hombre que estaba abierto para todos, un hombre que tenía un corazón abierto para todos, un hombre misericordioso, un hombre que ayudaba a todos. Por lo tanto, a ellos no les cabía en su mente cómo un hombre tan bueno como Jesús iba a perder la vida de esa manera. Le fue incomprensible para ellos, pero también para nuestra vida, en nuestra existencia, a veces habrá muchas cosas incomprensibles que no vamos a entender muy bien o que nos va a costar entender esa realidad. Porque esto, lo que le pasó a Jesús, pues le pasó porque estaba ahí en los planes de la historia de la salvación. Eso estaba en los planes de la historia de la salvación de nuestro Dios para nosotros. Era necesario que el Hijo del Hombre muriera y resucitara para que ustedes y yo tengamos vida y tengamos vida en abundancia. Eso era necesario para que se nos abriera la puerta del cielo. Eso era necesario para que entrara el perdón al mundo. Eso era necesario para que ustedes y yo, después de esta vida, tengamos otra vida. Pues bien, pero los apóstoles no la entendieron. Como le dije anteriormente, en nuestra vida habrá muchas cosas incomprensibles que no queremos entender o que nos cerramos a entender y que nos vamos a decir, ¿y por qué a mí? Cuando muere un ser querido, a veces nos cerramos a comprender. Nos parece algo incomprensible de que se haya muerto un ser querido, o cuando muere un niño, una niña o un adolescente, la familia se cierra y no quiere comprender y piensa que algo incomprensible, ¿por qué le pasó a él o por qué le pasó a ella y por qué a mí? Y comenzamos nosotros a cerrarnos a muchas cosas, a muchas situaciones de la vida que nos parece incomprensible, pero en medio de esas cosas incomprensibles también nos habla Jesús. También en esos momentos es Jesús el que nos habla, y por eso nos dice el Evangelio de San Mateo capítulo 16 versículo 24, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Y eso de tomar la cruz y seguir a Jesús, pues también nos quiere decir que en el momento de la vida, ustedes y yo vamos a tener esos momentos incomprensibles que vamos a decir, ¿y por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto?
pero ¿por qué aquello? ¿Por qué? Y no entendemos y nos decimos nosotros, ¿y a dónde está Dios? ¿Será que Dios no existe? Y nos queremos cerrar, pero no, en esos momentos que es incomprensible para nosotros, también está nuestro Dios que nos quiere ayudar, que quiere caminar con nosotros, que quiere estar con nosotros, porque también hasta el Hijo de Dios, que era Dios igual que el Padre, vivió esos momentos incomprensibles cuando le tocó la cruz, cuando le dijo al Padre en la cruz, ¿por qué me has abandonado? Y cuando dice esas palabras, ¿por qué me has abandonado? Pues también nosotros a veces vamos a pensar esas palabras en nuestra vida, pero nos dice que en ese momento fue donde el Padre amó más a su Hijo, pues es en ese momento en que nosotros estamos pasando por los momentos más incomprensibles de nuestra vida, cuando estamos pasando por una tristeza, por una enfermedad, la muerte de un ser querido, un problema económico, un problema familiar, momentos difíciles, es el momento donde Dios más nos ama, donde Dios más nos escucha, y es en ese momento donde debemos confiar más en nuestro Dios, porque la ayuda de Dios siempre va a venir para aquellos corazones humildes, para aquellos corazones que muchas cosas que no entendemos, que nos parecen incomprensibles, pues vamos a decir igual que Job, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea Dios. Eso es ser o tener un corazón humilde, eso es aceptar la voluntad de Dios, pero saber que el Señor cerró una puerta, pero no va a abrir un portón, porque Dios es un Dios bueno, que siempre nos va a ayudar, pero a veces, ¿qué pasa? A veces muchas personas, cuando viven esos momentos incomprensibles, de acercarse más a Dios, ¿qué es lo que hace? Se aleja más de Dios, y cuando se aleja más de Dios, van a quedar solos, y cuando quedan solos, pues queda con esa angustia, con este estrés, con ese dolor, que no se lo va a poder sacar del corazón. ¿Por qué? Porque sin Dios perdemos la esperanza, y sin esperanza vamos a vivir una vida triste en esos momentos incomprensibles. Pero si tenemos siempre la esperanza en Dios, esos momentos incomprensibles vamos a tener fuerza para salir adelante, para amar más a Dios y saber que el Señor, que escribe recto en líneas torcidas, nos va a dar algo mejor. Pues bien, para terminar esta reflexión, preguntémonos ustedes y yo, en esos momentos incomprensibles, cuando nos ha llegado, ¿cómo es nuestra actitud? Nuestra actitud es buscar a Dios, estar cerca de Él y pedir al Señor que nos dé fuerza para salir adelante en esos momentos incomprensibles, en esos momentos difíciles. O nuestra actitud es todo lo contrario, pensar que Dios no nos escucha, pensar que estamos solos, y así de esa manera llenarnos de esa tristeza, de esa angustia que se llena a los hijos de Dios cuando ha sacado a Dios en su corazón. ¿Cómo es nuestra actitud en esos momentos? Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdeme a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.